Martes, miércoles y jueves no habrá apagones en el primer horario de las mañanas, gracias a la recuperación de los caudales que alimentan las hidroeléctricas. El novoísmo, el correísmo y el socialcristianismo conforman una mayoría de 94 votos en la Asamblea para elegir autoridades, conformar comisiones y eventualmente leyes. El 31 de agosto del próximo año se extraerá el último barril de petróleo en el Yasuní, en cumplimiento de la consulta popular. La presidenta del Consejo Electoral, Diana Tamaín, quiere que el periodista Roberto Aguilar sea sancionado por su opinión, escudándose en violencia de género. Las provincias de Morona, Santiago, Azuay y Loja son las más afectadas por socavones que bloquean sus carreteras. Israel lanzó un ataque con cohetes contra posiciones del grupo terrorista Hezbollah y milicias palestinas en el sur del Líbano. El humo sale en medio de las grietas en las calles de una remota población de Islandia, que ahora soporta hasta 1000 sismos y advierten de una inminente erupción volcánica. Buenas noches, amigos. Lunes 13 de noviembre de 2023. Comenzamos con lo más destacado de esta jornada aquí en Televistazo Estelar. Bienvenidos. La Revolución Ciudadana confirmó el acuerdo legislativo con el Partido Social Cristiano y la Alianza Democrática Nacional, la bancada de gobierno. Esto indica además que Henry Kronfle tendría los votos necesarios para ser el nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Patricio Díaz, con más detalles. A 4 días de la sesión de instalación de la nueva Asamblea se confirma una mayoría legislativa que tomará las decisiones, al menos en la primera sesión en la que se designarán las autoridades. El correísmo, el Partido Social Cristiano y la Alianza Democrática Nacional, ADN, el bloque de gobierno, llegaron a un acuerdo que incluye a 94 legisladores. 51 de Revolución Ciudadana, 18 del Partido Social Cristiano y 25 de la bancada oficialista ADN, que sumó 11 adicionales a los que tenía inicialmente. Contempla ejes programáticos en temas de seguridad, turismo, reactivación económica, entre otros. Se apoyará la candidatura propuesta de Henry Kronfle. El social cristiano Henry Kronfle tendría entonces el respaldo para alcanzar la presidencia de la Asamblea Nacional. Las 2 vicepresidencias serán para la bancada de gobierno y la Revolución Ciudadana. Y cada una de estas 3 organizaciones políticas tendrá además una vocalía en el Consejo de Administración Legislativa CAL. Mientras Construye tendría el último puesto. Los miembros de esta alianza niegan que el acuerdo incluya juicios políticos o impunidad. Estarán siempre en el marco de que no vamos a aceptar ningún tipo de corrupción, no vamos a aceptar tampoco impunidad, repartos del Estado, y también hemos dado nuestra postura sobre el juicio de la fiscal, que no será apoyado desde la bancada del oficialismo. Imagínese usted el que el pueblo ecuatoriano le otorgue el voto a un asambleísta para que vaya a ejercer impunidad en el Congreso. No tiene presentación. En el evento de entrega de credenciales para asambleístas nacionales de Pichincha y del exterior, la jefa de bloque del nuevo oficialismo confirmó que el acuerdo también tiene que ver con los proyectos económicos urgentes que el presidente electo Daniel Noboa anunció que enviará a la Asamblea, uno de carácter tributario y el otro en el ámbito energético. Nuestro acuerdo en efecto será para tener los votos para las leyes económicas urgentes de nuestro presidente. El próximo 17 de noviembre a las 10 de la mañana, los 137 asambleístas asumirán sus cargos en la primera sesión de pleno para designar a sus autoridades. Y hay novedades en el equipo que acompañará a Daniel Noboa en su gestión de 17 meses. Iván Carminiani, quien fuera anunciado como futuro secretario de Comunicación, no ocupará ese cargo. Paralelamente se conoció de la incorporación de Roberto Izurieta, aunque no ha sido definido todavía si estará en una de las carteras de Estado. En la estructura del presidente electo Daniel Noboa se genera una primera baja. Se trata de Iván Carminiani, quien fuera anunciado como futuro secretario de Comunicación. Carminiani fue el estratega de la campaña electoral de Noboa y es un personaje muy cercano al presidente. Lo conoce desde que era un niño. Ahora, aunque es un hecho que Carminiani no será el nuevo secretario de Comunicación, también es cierto que se mantendrá cerca del presidente Noboa sin que esté definido si será desde un cargo público. El nombre que fue sugerido para la Secretaría de Comunicación es el de Roberto Izurieta. Izurieta ya ocupó ese cargo durante el gobierno de Yamil Maguad. Izurieta es un analista político que actualmente se desempeña como embajador de Ecuador en Chile.
Es colaborador habitual de la cadena CNN en español y desde hace 22 años profesor de la Universidad George Washington. Allí conoció a Daniel Noboa cuando fue su alumno en la maestría de Comunicación Política y Gobernanza Estratégica que el hoy presidente cursó en 2022. Izurrieta será parte del equipo de Daniel Noboa al menos durante el inicio del gobierno. Sin embargo, no está definido todavía el cargo que ocupará. A 10 días de la posesión de Noboa no dejan de sonar nombres de quienes integrarían su gabinete. En las últimas horas toma fuerza la versión que señala que Mónica Palencia sería la ministra de Gobierno del nuevo régimen. Palencia formó parte de la delegación que acompañó a Noboa a la reunión que sostuvo con el presidente Guillermo Lasso, y aunque originalmente se dijo que Palencia ocuparía la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, ahora se relaciona su nombre con el Ministerio de la Política. El presidente electo Daniel Noboa dispuso reducir a menos de la mitad del presupuesto destinado para su posesión. La Cancillería abrió un concurso público con un valor referencial de $600.000. Paul Romero con el informe. El pasado 27 de octubre, la Cancillería, mediante una resolución aprobada por la Coordinadora Administrativa Financiera, abrió el concurso público para la contratación del servicio de organización de eventos de la transmisión de mando presidencial 2023. El presupuesto referencial sin el impuesto al valor agregado es de $600.000. El plazo para la entrega de las ofertas vence este lunes y, según la información que consta en el portal de compras públicas, la fecha estimada para la adjudicación del contrato es del 20 de noviembre, 3 días antes de la posesión del presidente electo Daniel Noboa. El pago se realizará contra entrega del servicio. Este proceso de licitación fue cuestionado el fin de semana y generó debate en las redes sociales. En el concurso público no se especificó detalles del servicio, como el número de personas extranjeras que llegarán invitadas a la posesión, quienes asistirán a una cena de despedida del presidente saliente Guillermo Lasso y al almuerzo después de la investidura de Noboa. En el proceso de licitación no consta el monto de cada menú, el hospedaje, la movilización, la seguridad. Este lunes el presidente electo escribió en su cuenta de la red social X: he dispuesto al equipo de transición buscar eficiencia y responsabilidad, que se trabaje con el gobierno saliente y se gaste menos del 50% de la cantidad presupuestada para el cambio de mando. Lo dijo antes de la reunión que mantuvo con el cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador en un club privado en el norte de Quito, a la que asistió con la canciller designada Gabriela Sommerfield, entre otros colaboradores. Jueves se suspenden los apagones previstos para el primer horario en todo el país. Las autoridades del sector eléctrico definen de forma diferenciada los cortes en cada ciudad. Francisco Garcés con la explicación. A diario, el Operador Nacional del Sistema Eléctrico, SENACE, define cuánta electricidad se requiere ahorrar mediante los apagones. En vista de una mejoría en la producción hidroeléctrica, decidió que entre este martes y el jueves se suspenderán los racionamientos que estaban previstos en el primer horario de cortes. Los racionamientos de electricidad nacen de la necesidad de que el país ahorre cerca de 1.000 megavatios diarios de energía por la crisis de generación que atraviesa. Pero no en todas las ciudades los cortes duran lo mismo. Guayaquil, por ejemplo, tiene el horario de corte más extenso. Es de 3 horas en el norte de la urbe. Para alcanzar el 23% del ahorro nacional, la empresa distribuidora planificó 3 horarios de cortes, unos de 2 horas, otros de 2 horas y media y los de 3 horas repartidos entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde. En el oro, en cambio, el ahorro debe promediar el 6%. Por eso hay sectores en Machala con cortes de 1 hora y otros de 2 horas. Cortes de 1 hora también hay en San Borondón, Daule, Durán, Quevedo y Babahoyo. En cambio, en provincias como Pastaza, Morona, Santiago y Napo, que en el contexto nacional tienen consumos eléctricos reducidos, los cortes son de 1 hora y media por sector, pero solamente desde la 1 hasta las 4:30 de la tarde. Desde el viernes pasado, Coca-Cola Sinclair registra un repunte en la generación de energía por el aumento del caudal del río Coca. Diego Puente recorrió la central hidroeléctrica más grande del país. Coca-Cola Sinclair, la central hidroeléctrica más grande del país, registra desde el viernes la mayor generación eléctrica en los últimos
últimos 2 meses. Las lluvias en la Amazonía han aumentado el caudal del río Coca, cuyas aguas se requieren para su funcionamiento. El viernes, los técnicos calcularon que por el río Coca pasaban 340 metros cúbicos de agua por segundo. La central requiere 220 metros cúbicos que se captan en esta represa y se trasladan 25 kilómetros por un túnel hasta el embalse compensador. Este espejo de agua de 14.400 metros guarda 800.000 metros cúbicos de agua que garantizan su funcionamiento. Cada día nosotros trabajamos desde la cota máxima hasta la cota mínima, 13 metros más o menos de operación. Como le mencionaba, este embalse sirve para regular diariamente la potencia de la central, de acuerdo a los requerimientos de potencia que requiere el Operador Nacional de Electricidad. Una vez aquí, el agua desciende en caída libre 600 metros hasta la casa de máquinas. Esta es la casa de máquinas de Coca-Codo Sinclair, la central hidroeléctrica que aporta con el 30% de energía cada año al país en promedio. Por cada una de estas 8 unidades de generación pasan 34 metros cúbicos de agua por segundo, lo que se convierte en electricidad. 7 de las 8 unidades trabajan a su máxima capacidad y generan 1.260 megavatios de los 1.500 planificados. Aquí el sonido de las máquinas es incesante y hay personal que hace mantenimientos y revisiones. Una unidad está en mantenimiento programado. Por ejemplo, en este rodete hay desgaste debido a la abrasión que ocasiona el agua y al sedimento al momento de girar las turbinas. Nosotros en este mes de octubre de 2023 tuvimos una reducción más o menos del 12% en comparación al mes de octubre del 2022 en lo que corresponde a producción. Eso se ha dado por una baja, digamos, en los caudales de ingreso que podemos captar del río Coca. En invierno, la central produce el 30% de la energía que se utiliza en Ecuador y en estiaje, que va desde octubre hasta marzo, el 19%. Desde la sala de control, 2 técnicos coordinan y gestionan en tiempo real la producción de la central y alertan anomalías. Toda la energía pasa por este patio de salida de líneas y se distribuye al país. El 31 de agosto de 2024 se cerrarán los pozos petroleros del Yasuní y Teté. La administración saliente de Petroecuador anunció ya la fecha. Además, el cálculo del costo para poner fin a las operaciones subió de 600 millones a más de 1.800 millones de dólares. Paul Romero con el informe. Más de 3 meses se tomó Petroecuador para definir la fecha de cierre de las operaciones del bloque Ispingo, Tambococha, Tiputini y Teté, ubicado en el Yasuní, en la provincia de Orellana. Este lunes, el gerente subrogante del estatal, Reinaldo Armijos, señaló que el 31 de agosto de 2024 terminará la extracción de crudo del ITT para cumplir con la disposición de la Corte Constitucional que otorgó 1 año de plazo una vez proclamados los resultados de la consulta popular. Petroecuador, acordémonos que somos un ente ejecutor. Nosotros no ponemos ni las políticas, sino sencillamente hacemos que las cosas pasen cuando tenemos que las autoridades nos den las directrices. En la consulta popular del 20 de agosto, 5.500.000 ecuatorianos votaron a favor de mantener el crudo bajo tierra en el ITT. Con una producción aproximada de 45.000 barriles diarios, hasta agosto de 2024, Petroecuador prevé explotar 11 millones de barriles de crudo del bloque 43 en 9 meses. El desmontaje para cerrar los 225 pozos del ITT, desarmar 12 plataformas, una planta de procesamiento de petróleo, una red de oleoductos, costará más de 600 millones de dólares de lo previsto en un principio. El monto se triplicó. Va a costar muchísimo. El desmantelaje puede llegar a no menos de 1.800 a 2.000 millones. Aparte de todos los procesos que tendremos que indemnizar, otra cosa importante, procesos que ya no vamos a generar ingresos totalmente, se afecta el OCP. Para este proceso, la administración saliente de Petroecuador buscó el asesoramiento de una empresa de Noruega. Israel tiene abierto otro frente de guerra contra el terrorismo. Al mismo tiempo que combate a Hamas en Gaza, se enfrenta con la milicia de Hezbollah, que opera en el sur del Líbano. Cohetes lanzados esta mañana cayeron en una zona donde decenas de periodistas cubren ese conflicto, como informa Pedro Jiménez. Misiles guiados antitanque fueron lanzados desde el sur del Líbano contra territorio israelí. Hezbollah se atribuyó el ataque y dijo que golpearon posiciones militares de Israel, pero ese país aseguró que la agresión estuvo dirigida contra civiles. Eso provocó la respuesta de las fuerzas de defensa de Israel, que dijeron haber localizado posiciones de una célula terrorista en suelo libanés, donde operan milicias palestinas, así como el movimiento de resistencia islámica Hezbollah.
Los ataques entre una y otra posición se han mantenido a diario desde el 8 de octubre y un misil israelí lanzado desde un dron cayó esta mañana en el sur del Líbano al paso de un convoy con personal de varios medios de prensa. Desde el camino reportaban lo ocurrido. Aseguraron que quedaron atrapados por el ataque en el pueblo de Yarún, a media hora de la frontera con Israel. De pronto, otra detonación. Hezbollah dijo que fue un ataque directo de Israel contra los periodistas. Israel sostiene en cambio que los ataques están dirigidos contra sitios desde donde se lanzan cohetes a su territorio, donde han muerto 9 israelíes desde el inicio de las hostilidades. En suelo libanés, en cambio, los muertos llegan a 81, incluidos 60 integrantes de la guerrilla Hezbollah. El líder de Hezbollah ha dicho que el movimiento está listo para unirse a Hamas en la lucha contra Israel y que cuentan con nuevo armamento. Mientras que la comunidad internacional intenta una mediación para evitar que el conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza pueda extenderse en Medio Oriente. Israel cierra la puerta a un alto al fuego en Gaza hasta que el movimiento Hamas libera a todos los secuestrados en la incursión terrorista del 7 de octubre pasado. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha insistido en que deben destruir a Hamas. Mientras tanto, en el norte de la Franja de Gaza continúan los bombardeos, provocando el colapso total de la mayoría de los hospitales. Solo 2 hospitales en Gaza tienen algo de posibilidades de seguir atendiendo a las víctimas de la guerra. El hospital indonesio y la clínica Al-Shifa están cada día más carentes de combustibles para la operación de las fuentes de energía, así como de insumos para servicios médicos y cirugías. La Organización Mundial de la Salud califica las condiciones de los hospitales como desastrosas, mientras que los bombardeos de Israel continúan en las inmediaciones de esas edificaciones. 30 personas, entre ellas varios niños, murieron por la gravedad de las heridas desde el fin de semana y no hay espacio en incubadoras donde proteger a decenas de recién nacidos en condiciones prematuras. Israel ha dicho que puede gestionar su traslado, pero de un alto al fuego prolongado o permanente, la negativa es total hasta que se liberan los rehenes. En ese sentido, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, hablando para la prensa extranjera, dijo que lo que puede llevar a algún tipo de acuerdo es la presión que ejercen sobre el movimiento Hamas. Y si hay un acuerdo, hablaremos de él cuando lo haya. Lo anunciaremos si se alcanza, añadió. El objetivo inicial sería obtener la liberación de ancianos, mujeres y niños. Netanyahu dijo que cuanto menos hable del tema, más aumentan las posibilidades de que se materialice, y atribuye algún avance a la presión militar con la incursión terrestre de Israel en Gaza, una ofensiva para eliminar las capacidades bélicas de Hamas, principal objetivo de Israel. Los ciudadanos que aún permanecen en el norte de la franja deben seguir evacuando hacia el sur, donde Naciones Unidas distribuye la ayuda humanitaria que sigue ingresando por la frontera con Egipto. La ex asesora de Jorge Glass, Soledad Padilla, quien lo denunció por intimidación, habla por primera vez. Les pide a Marcela Guiñaga, Luisa González y Paola Cabezas que digan la verdad ante la fiscalía que la citó para que rindan versión. Informa Jacqueline Rodas. Avanza la investigación penal por la denuncia de intimidación que presentó Soledad Padilla en contra de su ex jefe Jorge Glass. La Fiscalía llama a rendir versión a la expresidenta de la Revolución Ciudadana y actual prefecta de Guayas, Marcela Guiñaga, a la ex candidata presidencial del correísmo Luisa González y a la asambleísta electa Paola Cabezas. Padilla publicó un video en el que les hace un llamado a las 3. Para que rindan su versión. Hoy les pido públicamente y de corazón, como mujer, si su lucha es real, les ruego y asistan y digan la verdad. A ti, Luisa, por todo aquello que conversamos, por la violencia de la que tú has sido víctima en esta organización. Padilla, quien en este video habla por primera vez, amplía los detalles de la denuncia que presentó en contra del ex vicepresidente. Jorge Glass decía constantemente que nadie más me iba a dar trabajo, que nadie me contrataría. Me decía que todos a mi alrededor creían que él y yo éramos pareja. Y siempre le decía que no. Y ante esas negativas se enfurecía. Llegó al punto de hacerme seguimiento y obtener mis movimientos migratorios. Probaré ante la justicia la verdad, porque tengo las evidencias de todo lo que he vivido durante todo este tiempo.
Aguiñaga, Cabezas y González están citadas para este miércoles. Las dos primeras han confirmado su asistencia a la Fiscalía. Luisa González no se ha pronunciado sobre el tema. La Corte Constitucional fijó fecha de audiencia para tratar la posible legalización de la eutanasia. Esto ocurre tras el caso de Paola Roldán, quien tiene una enfermedad terminal. Carla Delgado con más detalles. La demanda de inconstitucionalidad presentada por Paola Roldán, que padece esclerosis lateral amiotrófica, será el próximo 20 de noviembre a las 3 de la tarde. Así lo definió la Corte Constitucional. Durante la comparecencia, tratará la posible legalización de la eutanasia en el país. Paola Roldán actualmente vive postrada a una cama a causa de esta enfermedad que ha paralizado su cuerpo, obligándola a usar respirador mecánico, por lo que lucha para que la eutanasia sea despenalizada. La Corte admitió a trámite el 29 de octubre y el organismo resolvió adelantar el orden cronológico para el tratamiento del caso. En la demanda se apela al artículo 144 del Código Orgánico Penal, que contradice principios constitucionales como la autonomía personal, dignidad humana y también el derecho a una muerte digna. Por lo que la demandante plantea acceder a una muerte tranquila y así dejar de lado el sufrimiento que lleva desde hace 3 años, cuando empezó su viacrucis por la enfermedad. Las partes procesales para este caso son Paola Roldán y sus abogados, la Asamblea Nacional por su papel de generador de leyes y también deberá comparecer el Ministerio de Salud por su competencia. Deslizamientos de tierra y colapsos estructurales bloquean el paso en 6 carreteras de 4 provincias, mientras que en otras 15 vías se restringió el paso vehicular debido a deslaves y socavones, como informa William Young. La alerta se emitió en 6 carreteras por las que no se puede circular. El principal problema es el deslizamiento de tierra tras las intensas lluvias y el caso más reciente se registró en una de las vías que conecta la Amazonía con el Austro, en el límite de Morona, Santiago y Azuay, la que une a Méndez, Guarumales, Cuenca, mientras que en Chimborazo se cerraron las vías Riobamba, Cuenca, y la que conecta a Lausí con Huigra, El Piedrero y El Triunfo. En Esmeraldas sigue bloqueado el paso en la carretera entre La Independencia y Puerto Quito, y otras 2 en Napo, El Chaco, Lago Agrio y San Luis. Túneles de Cocacodo. Se prohíbe el paso de todo tipo de transporte, por lo que se desvió el tráfico de carga y pasajeros por rutas alternas. Pero según el informe del EQ 911, hay otras 22 vías parcialmente cerradas, especialmente en Azuay, Loja y Morona, Santiago. En 13 de ellas por deslaves de tierra y en otras 2 por socavones en distintos tramos, por lo que se habilitó personal para advertir a los conductores. Opinión, la visión castigadora. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, busca sancionar al periodista Roberto Aguilar por una columna de opinión en la que critica sus falencias al frente del organismo. Ella se escuda tras la acusación de violencia política de género y lo denunció ante el Tribunal Contencioso Electoral. Jacqueline Rodas con la explicación. Ante la ausencia de la Supercom, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, busca una sanción para el periodista Roberto Aguilar mediante el Tribunal Contencioso Electoral. Es otro camino para judicializar la opinión que publicó el 26 de julio en Diario Expreso, en su columna titulada Diana, levántate y anda. En ella, critica la inacción de la titular del CNE y de la mayoría de la entidad frente a la campaña que lideró Rafael Correa a favor de la Liga Azul, como llamó a sus candidatos al Consejo de Participación, así como la actuación protagónica de Jorge Glass en la Convención de la Revolución Ciudadana, 2 sentenciados con sus derechos políticos suspendidos. Pero ahora es Aguilar quien se enfrenta a la posible pérdida de esos derechos y a una multa de $31.500. La denuncia tiene cabida en el TCE tras una reforma al Código de la Democracia que en 2020 incluyó a la violencia política de género entre las causales de sanción que puede resolver ese organismo en contra de cualquier persona, independientemente de si es un actor político electoral o un ciudadano común, inclusive un periodista.
Este hecho pone en conflicto la libertad de expresión y la violencia política de género, de la que Atamaín se dice víctima. Pero para que ésta se configure es necesario comprobar que el periodista la denigró usando estereotipos de género. Por el momento el trámite está pendiente. El juez electoral que conoce la causa considera que la denuncia está incompleta y la devolvió para que la presidenta del Consejo Nacional Electoral la corrija y aclare. Desde el Consejo de Comunicación y la opinión pública se considera que hay un mal uso de la figura penal empleada por Diana Atamaín. Declararse víctima de violencia de género se ha convertido en una estrategia política mayormente utilizada por el correísmo. Luisa María Heredia con el análisis. Para Yanín Cruz, titular del Consejo de Comunicación, la acusación de Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, en contra del periodista Roberto Aguilar por presunta violencia política de género, no tiene justificación. Considera que hay un mal uso de la figura penal. Hace lo que todo periodista hace, en este caso poder criticar a la autoridad. Con ella coincide Gabriela Panchana, comunicadora política. Y tiene el estilo propio de Roberto Aguilar, que es muy cáustico, muy agudo. Cruz y Panchana reconocen la dureza de las palabras de Aguilar, pero insisten en que no se traducen en un ataque a una mujer, sino en una crítica a la gestión de una funcionaria pública. Tampoco nosotros podemos acoplar esta definición de violencia política, las mujeres, para tratar de justificar o creernos intocables. Tratar de escudarse en la violencia de género o tratar de escudarse en el hecho de ser mujer, me parece que nos hace daño a todas las mujeres y le hace daño a las causas del feminismo. En más de un capítulo, la política ecuatoriana ha tenido autoproclamadas víctimas de violencia de género, o al menos de misoginia, la gran mayoría correístas, justo en el momento en que se han convertido en foco de críticas. Por ejemplo, en febrero de 2023, en medio de las comparecencias del caso Encuentro, un cuestionamiento del entonces funcionario presidencial Diego Ordóñez llevó a esta expresión de la asambleísta correísta Viviana Veloz. Aquí sus actos de misoginia no proceden. Y durante el juicio político al exministro del Interior Patricio Carrillo por el caso de María Belén Bernal, fue Yajaira Urresta, también correísta, quien usó la misma estrategia política. Asesinos misógenos. Freddy Monge, exfuncionario del correísmo, encabeza la terna para renovar la Superintendencia de Economía Popular que propone Guillermo Lasso. Antes de culminar su mandato, el presidente saliente ha enviado 3 ternas al Consejo de Participación Ciudadana. Luisa María Heredia con la información. El primer nombre sugerido por el presidente saliente Guillermo Lasso para liderar la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es de un exfuncionario correísta, Freddy Monge Muñoz, quien en el gobierno de Rafael Correa fue gerente del Banco Nacional de Fomento y especialista de crédito en la Corporación Financiera Nacional. Encabeza la terna. Antes de dejar el despacho, Lasso envió la lista de opcionados al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una renovación que debió realizarse en septiembre pasado. Los otros 2 integrantes son Miriam Serperte Guiarias, directora del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, y José López Jaramillo, expresidente del directorio de la Coordinadora de Empresas Públicas. Y la tercera terna que Guillermo Lasso ha puesto a conocimiento del Consejo antes de culminar su mandato. Están también la de la Superintendencia de Protección de Datos, conformada por Diana Maino Isaías, actual ministra de Telecomunicaciones, Denis Marín Lavallen y María Maldonado Navarro, y la de Competencia Económica, antes denominada Superintendencia de Control de Poder del Mercado, para la que propuso a Danilo Silva Pazmiño, Carolina Lozano Aro y Ricardo Freire Granja. El organismo tiene que integrar un equipo de apoyo técnico para revisar la documentación de los candidatos, pero aún no ha puesto en conocimiento del Pleno estas ternas. Argentina entra en la recta final para las elecciones presidenciales del domingo 19 de noviembre y los candidatos Javier Milei y Sergio Massa se enfrentaron en el último debate antes de los comicios. Representan posturas radicalmente opuestas. Javier Milei ha prometido dolarizar la economía, cerrar el Banco Central y reducir la injerencia del Estado. Massa, en cambio, es el actual ministro de Economía en un país en crisis, pero trata de convencer de que su gobierno será distinto al del kirchnerismo.
La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires acogió el debate final, donde la seguridad, las relaciones internacionales, la salud, la educación, la producción y el trabajo, pero sobre todo la economía cobraron protagonismo. Porque Javier Milei o Sergio Massa ocuparán la presidencia de Argentina desde el 10 de diciembre, en un país con 140% de inflación, 40% de pobreza y la constante devaluación del peso. El oficialista Sergio Massa empezaba por prometer más plazas de trabajo. Milei le preguntaba que cómo lo va a hacer y lo responsabiliza por la crisis reciente del país, desbordada aún más desde que es ministro. Con vos, como ministro de Economía, cayó 33% los ingresos, que ya venían cayendo antes con Macri. Mirá la miseria que generaste. Massa alertaba de los riesgos de las políticas propuestas por Milei. Eliminando subsidios que representan, entre otras cosas, la suba del 300% de las tarifas. Y ponía en evidencia las contradicciones de su oponente, forzándolo luego a tomar definiciones sobre propuestas claves y controversiales. Por sí o por no, ¿vas a dolarizar la economía como planteaste en la carta que le presentaste a la justicia electoral, sí o no? Sí, vamos a dolarizar la economía, vamos a cerrar el Banco Central, vamos a terminar con el cáncer de la inflación. Sobre relaciones internacionales, Milei apuesta por acercarse a Israel y a Estados Unidos y no a países que dijo tienen dictaduras o violan derechos humanos. Por lo tanto, digamos, con esos no quiero saber nada. Cuestionó la eficacia de mecanismos de integración como Mercosur y las relaciones internacionales con China, lo que fue rebatido por Massa. Javier Milei había ganado las elecciones primarias de agosto, convirtiéndose en la sorpresa de esos comicios, pero en la primera vuelta de octubre Sergio Massa remontó y ahora llegan a la segunda vuelta con sondeos que pronostican una definición cerrada. El ex primer ministro británico David Cameron regresa al gobierno como titular de Asuntos Exteriores. Cameron tiene 7 años fuera del Ejecutivo, pero dijo que espera apoyar con su experiencia al actual primer ministro Rishi Sunak en un momento clave como la guerra en la Franja de Gaza y la invasión rusa a Ucrania. Cameron dirigió Reino Unido entre 2010 y 2016 cuando dimitió luego del triunfo del Brexit en un referéndum, lo que separó a esa nación de la Unión Europea. Islandia está en emergencia por una inminente erupción volcánica en una ciudad. La zona ya fue evacuada, pero enormes grietas se han abierto en el suelo, mientras el lugar es sacudido por más de 1000 sismos diariamente. Las violentas y cortas sacudidas empezaron el viernes en Grindavik, una pequeña ciudad costera de Islandia. Son una serie de sismos de mediana intensidad que han superado los 1000 diarios, alertando a las autoridades sobre una amenaza mayor: una intensa actividad volcánica bajo tierra. El gobierno declaró estado de emergencia, ordenó la evacuación de los 3000 residentes y los accesos fueron bloqueados. Pero las sacudidas continuaron y este lunes el suelo se abrió en el centro de la ciudad. Enormes grietas destruyeron el pavimento y de algunas salen columnas de vapor. Bajo ellas hay magma, un río de roca fundida que podría abrirse paso a la superficie de manera explosiva en cualquier momento. Los expertos han dicho que no hay forma de predecir cuándo ocurrirá la erupción. Por ello han advertido a los residentes que no regresarán a casa pronto y que la situación es crítica. Islandia está ubicada en el límite de una placa tectónica donde circula una fuerte corriente volcánica subterránea que debilita el suelo, condición que ha hecho que el país tenga 32 volcanes activos. Nueva York impulsa el uso de helicópteros eléctricos como medio de transporte. Este lunes, 2 empresas hicieron demostraciones con vuelos cortos en el helipuerto del centro de Manhattan. Ambas serán pioneras en estos viajes, transportando pasajeros desde y hasta los aeropuertos. Serán trayectos rápidos, sin ruido y sin emisión de gases tóxicos. Por ahora, la iniciativa está en fase de prueba y se espera que estén disponibles a partir de 2025. Obras de teatro, estrenos de películas y shows de títeres forman parte de la agenda de arte y cultura. Las actividades se concentran en Quito y Guayaquil.
Este martes a las 7 de la noche se estrenará la película ¿Qué corre por tus venas?, del cineasta colombiano Felipe Pipe Vallejo. Se trata de un filme iberoamericano de acción grabado en Colombia y protagonizado por el actor español Emanuel Esparza. Vallejo, que ganó como mejor director de ficción en los premios India Catalina, estará presente en la premiere de su película, que se proyectará en las salas de cine del Centro Comercial Río Centro Ceibos, en Guayaquil. En Quito, la agenda la marca el teatro, con la obra Millonarias sin billete, que trata sobre 4 jóvenes mujeres que, con la pregunta de qué pasaría si me gano la lotería rondando en sus mentes, emprenden una aventura en busca de una fortuna de $2 millones. Aunque ninguna de ellas se conoce, el objetivo de encontrar un billete de lotería las une en un conjunto de divertidas experiencias, traducidas en una comedia. La puesta en escena es protagonizada por Sole Bustamante, Natalie Valencia, Carla Yepes y Carolina Pérez. Tendrá una sola función el 15 de noviembre en el Teatro San Gabriel a las 8 de la noche. En el Museo Municipal de Guayaquil se desarrollan jornadas de narraciones y cuentos con la temática de momentos históricos de la ciudad. Son 2 obras las que se presentan. La primera, dirigida a niños desde 10 años y adultos, que describe la masacre del 15 de noviembre de 1922. Los altercados en medio de fuertes protestas por parte de trabajadores exigiendo mejores condiciones laborales. Además, hay un show de títeres denominado Las Urnas Funerarias para menores de 4 a 8 años. El sábado 11 ya hubo una primera presentación y se repetirá el 18 de noviembre, con entrada libre al público. 2 policías de Guayaquil permanecen en cuidados intensivos luego de haber sido atacados por delincuentes en diferentes circunstancias. Uno de ellos recibió un disparo en la cabeza mientras resguardaba a una procesada por drogas con arresto domiciliario. Merlin Ochoa con sus historias. La policía determina que se trató de una emboscada. 13 uniformados acudieron a un llamado de auxilio el pasado viernes, pero fueron atacados en el suburbio de Guayaquil. Este muro se convirtió en el escudo de la mayoría. Un cabo de 28 años recibió una bala en la pierna. Está en la unidad de cuidados intensivos de una clínica privada. Ya le han realizado 2 operaciones. El policía tuvo una herida a la altura del muslo. Esa herida llegó hasta la arteria. Un día después, otro uniformado fue baleado en Pascuales, norte de Guayaquil. Se trata de un cabo de 30 años. Recibió un disparo en la cabeza. También está en cuidados intensivos. Fue atacado cuando comenzaba su turno de custodia a una ecuatoriana de 25 años con arresto domiciliario, procesada por tráfico de drogas. Las investigaciones determinan que el ataque criminal era contra la mujer, quien acumula 2 años 7 meses con prisión en casa y, según la policía, no tiene ninguna enfermedad catastrófica ni está embarazada. Puede ser posible que servidores policiales estén custodiando a personas con más de 1 año, 2 años, hasta 7 años, cuyo delito es tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas. Según el jefe zonal, en una semana 6 uniformados han sido atacados por delincuentes. Uno de ellos murió y 2 están en UCI. Los hospitales donde los agentes luchan por sus vidas están con código plata, es decir que dentro de la unidad hay resguardo policial. Los calabozos de la Comisión de Tránsito del Ecuador fueron rehabilitados para recibir a contraventores y se prevé incluir a sentenciados por delitos de ese tipo. Centros en Guayas están listos para ser transferidos al sistema de rehabilitación social. Son espacios a los que Televistazo accedió de forma exclusiva. Pero ¿qué hace falta para que eso se concrete? Bessie Granja lo explica. Es el centro de detención para contraventores de la Comisión de Tránsito del Ecuador, ubicado en el cantón Daule, en la provincia de Guayas. El espacio cuenta con una capacidad para 50 personas. La próxima semana este sitio formará parte de los centros del sistema de atención a privados de libertad SNAI, tras la firma de un convenio donde también se incluyó al municipio de Daule, que ayudó con recursos para la rehabilitación de los calabozos. Allí se trasladarán a los contraventores de tránsito y también a quienes estén sentenciados por infracciones de este tipo en Guayas.
CTE entregará estos espacios al SNAI en comodato por 25 años. Las instituciones serán las responsables de garantizar la seguridad del centro, que contará con un pabellón para mujeres. Este proyecto fue anunciado desde 2022 y fue un pedido de familiares y abogados de los sancionados, porque actualmente estos deben cumplir su pena dentro de las cárceles, expuestos a extorsiones y matanzas originadas por grupos criminales. El plan no se había concretado por los constantes cambios de autoridad en el sistema de rehabilitación social. Se espera también que otros calabozos que estén habilitados en más provincias se sumen a este plan para descongestionar las cárceles. El mando policial espera la posesión de la nueva asamblea para entregar una propuesta de reformas a 5 cuerpos legales, como por ejemplo el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. Con ello buscará procesos más ágiles de sanción a uniformados que cometan faltas disciplinarias, informa Fabiola Santana. En un escenario en que el crimen organizado permea las instituciones públicas, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior buscan reformas al régimen disciplinario para ejecutar destituciones inmediatas. Se trata del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, vigente desde diciembre de 2017. Establece un proceso administrativo de 60 días o más para llegar a una destitución por faltas graves y muy graves. Según las autoridades, estos procesos, por ejemplo, impidieron que el teniente de policía Germán Cáceres fuera dado de baja apenas huyó por el femicidio de su esposa María Belén Bernal en la Escuela Superior de Policía. Fue sancionado con la destitución 2 meses después del crimen. Al similar ocurre en casos menos graves cuando los uniformados usan indebidamente sus equipos de dotación, consumen licor o drogas en su servicio o reciben sobornos. Quienes estuvieron al frente del Ministerio del Interior y le pusieron a la Policía Nacional, una de las mejores policías de la región, en el COESCOP, no sabían a la institución que estaban liderando. Lo peor que le pudo pasar a la policía es del COESCOP, sobre todo en el tema disciplinario. Tiene que existir lo que ya se presentó, el tema de la baja discrecional. El mando policial espera la posesión de la nueva asamblea para acudir con un proyecto de reformas. A ese famoso COESCOP, que como decía nuestro ministro, no nos ha traído ninguna consecuencias buenas, sino más bien se han creado espacios para la impunidad. Esta es una parte del paquete de cambios que propondrán a la asamblea. También esperan que se tramiten reformas en el ámbito penal, de migración, compras públicas, seguridad social y arrestos domiciliarios. 2 masacres registradas en menos de 13 días mantienen en alerta a los habitantes de una cooperativa en Durán, en Guayas. En el caso más reciente, 7 personas fueron acribilladas con 108 disparos, la mayoría de fusiles. Merlin Ochoa precisa que en ese cantón los crímenes se han triplicado. En el Parque Central de la Cooperativa Ana María de Olmedo en Durán, nadie juega, está vacío. Los habitantes consultados dicen sentirse atrapados en sus casas por el miedo. Ecuavisa recorrió las calles, algunas paredes tienen orificios de bala, producto de los constantes enfrentamientos. El más reciente se registró a las 11:30 de la noche del sábado. En esta calle quedaron 7 cadáveres. Al lugar llegaron 8 hombres y los acribillaron. Estaban distribuidos en una moto, un carro y una camioneta. Dispararon 108 veces. Más de la mitad eran balas de fusiles. Yo me levanté cuando ya pasó la bulla. La bala fue pam, 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 pam. 2 personas más quedaron heridas. Según testigos, las víctimas celebraban un cumpleaños y habían llegado de un campeonato de fútbol. Algunos de los cuerpos quedaron a pocos pasos de esta unidad de policía comunitaria abandonada, que además está junto a un centro de salud. El pasado 29 de octubre, en esa misma cooperativa, sicarios armados llegaron en un vehículo a los exteriores de un inmueble y asesinaron a 6 personas quienes también celebraban un cumpleaños. En este caso, 2 de los blancos eran hermanos. En el cantón Saquicilí, en Cotopaxi, la población retuvo a una madre y su hijo acusados de robo de vehículos y domicilios. La comunidad aplicó la justicia indígena y obligó a la mujer a rociar con gasolina e incendiar el carro en el que se movilizaban. Patricio Viera, con imágenes de lo sucedido.
El silencio característico de las calles de Saquisilí un domingo se rompió a las 5 de la tarde, cuando 1.500 pobladores se concentraron en los exteriores de la sede de la organización indígena Jatarishun en el centro del cantón, para ser testigos de la captura de una mujer de 37 años y su hijo de 19, acusados de robar en 9 casas de esta localidad de Cotopaxi. Desde la vía Luis Barrenos fueron obligados a caminar 10 cuadras, descalzos y amarrados con una soga, durante aproximadamente 1 hora y media. Al joven lo dejaron semidesnudo, pero él y su madre recibieron latigazos cuando realizaban el recorrido, seguidos de la camioneta que usaban para asaltar, según los habitantes, y en el que se encontró un arma de fuego. Dimos con los ladrones a través de las cámaras de seguridad que se cuenta en el barrio. En el video está claramente los señores y las placas del vehículo que está aquí presentes. El trayecto avanzó hasta la plaza Vicente Rocafuerte, donde los hicieron acostar sobre ortiga, los bañaron y les propinaron 20 latigazos a cada uno. Casi a las 8 de la noche, los comuneros obligaron a la mujer a rociar gasolina y prender fuego a la camioneta. Y tras 4 horas fue entregada con su hijo a la policía. Los detenidos son oriundos del cantón Píllaro, provincia de Tungurahua. El 96% de la infraestructura de generación termoeléctrica del país está disponible. Pese a ello, es insuficiente para abastecer la demanda nacional por la caída de la generación hidroeléctrica. Francisco Garcés, pendiente del problema. Ecuador tiene 43 centrales de generación térmica de distinto tamaño, con capacidad para producir 1.668 megavatios de los 4.500 que se requieren para cubrir el pico de demanda. Si bien el 96% de esas plantas está disponible, no es suficiente para cubrir el déficit de generación actual. En condiciones normales, más del 90% de la energía del país es producida por las centrales hidroeléctricas, pero por falta de agua, ahora no generan ni el 60% de lo que se requiere. Para este lunes, el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, programó producir vía hidroeléctrica un máximo de 2.050 megavatios. Los 2.500 restantes debían provenir de otras fuentes. La principal de ellas, las centrales térmicas, que en el país tienen una capacidad máxima instalada de 1.668 megavatios. El 96% de esa producción está disponible. Una parte se entrega a Galápagos y otra a la industria petrolera. Y por eso algo más de 1.500 megavatios son destinados al sistema nacional. Pero sumada a esa producción térmica, la hidroeléctrica y alrededor de 200 megavatios de energía no convencional, Ecuador, con los datos de este lunes, podía producir un promedio de 3.600 megavatios. Y aunque el 100% de la capacidad de producción termoeléctrica se pusiera en funcionamiento, el déficit de generación eléctrica propia bajo las condiciones actuales seguiría siendo de alrededor de 1.000 megavatios en las horas de mayor demanda. En los últimos meses, el sector eléctrico invirtió casi $13 millones en recuperar 3 generadoras térmicas que aportan 158 megavatios y tiene previsto poner en diciembre otra con 48 megavatios adicionales. El Comité Internacional Ambiental suspende la exportación de especies de tiburón desde Ecuador por falta de normativas. La disposición entrará en vigencia en marzo próximo, como lo informa Vanessa Robles. Durante la convención en Ginebra, el Comité Permanente del Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres resolvió suspender la exportación de tiburones desde Ecuador ante la falta de límites en las capturas incidentales de estas especies en peligro de extinción y también por las inconsistencias en las cifras de aletas de tiburón enviadas hacia Perú. La medida entraría en vigencia en 4 meses. Vergonzoso a nivel internacional. Nos están jalando las orejas, nos están llamando la atención ante más de 180 países cuando nosotros lo pudimos haber hecho nosotros mismos. Ya van 3 años en los que en teoría el gobierno debía haber presentado ya el reglamento para la pesca incidental de tiburones. En el 2021, Ecuador reportó exportaciones por 210.500 kilogramos a Perú. En contraste, el país vecino registró un valor mayor, 243.700 kilogramos en aletas de tiburón. Los datos muestran una diferencia de 33.200 kilogramos. Luego de ese año,
No hay información del intercambio entre ambos países, reportó el organismo. La autoridad ambiental, integrada por 184 países, solicitó una lista de requisitos al gobierno ecuatoriano, entre ellos definir la capacidad de pesca exacta, los límites para capturas incidentales, cuotas de captura con base en información científica y elaborar un censo de la población de tiburones en el país. Entre la lista del informe constan el tiburón martillo, el tiburón zorro, el tiburón peregrino, el tiburón diamante y el tiburón maco de aleta corta como los principales amenazados. Televistazo solicitó al Ministerio de Ambiente el detalle de las acciones que ejecuta para evitar que más tiburones sean eliminados de su hábitat, pero no hubo respuesta. En el país hay 550 rescatistas con certificación internacional para intervenir en tareas de socorro durante emergencias dentro y fuera del Ecuador. Ese equipo también será parte de las operaciones de rescate durante el fenómeno del Niño, como lo precisa William Young en el siguiente informe. Están listos para trabajar en zonas de riesgo. En total son 550 ecuatorianos certificados bajo normas internacionales para intervenir en acciones de rescate dentro y fuera del país. Y ya se activaron para atender emergencias por el fenómeno del Niño. Son voluntarios que ingresaron a la Cruz Roja, bomberos y otros son miembros de la Comisión de Tránsito en Guayas, Pichincha y El Oro, todos acreditados por la Secretaría de Gestión de Riesgos y evaluados por expertos de Naciones Unidas. Te pongo un ejemplo. La provincia del Oro unió a varios cuerpos de bomberos para formar un equipo y acreditarse. Eso es lo que también estamos promoviendo a corto y mediano plazo. Además, su capacitación se enfocó en situaciones de peligro con estructuras colapsadas, deslaves o terremotos, y ahora entrenan a brigadas comunitarias de cantones pequeños para formar grupos de apoyo en casos de riesgo. Cada 3 años deberán volver a acreditarse. En el mundo solo hay 11 países con este tipo de rescatistas. Los ecuatorianos ya estuvieron en apoyo en incendios forestales en Chile este año, además en México y Haití. El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, el ISPOL, ha recuperado el 45% del monto desfalcado por actos de corrupción. Las autoridades ya anunciaron que en sus cuentas hay 20 millones de dólares adicionales. Más información con Fabiola Santana. El Instituto de Seguridad Social de la Policía recuperó el viernes 20 millones de dólares del monto desfalcado en actos de corrupción entre 2013 y 2019. Este último valor provino del Citibank de Estados Unidos. Sin embargo, esto no es que nos salda la deuda. Nosotros todavía en el tramo de la operación SWAP tenemos un vacío patrimonial cercano a los 190 millones de dólares. Con esto suman 368 millones de dólares recuperados de 950 millones. El ISPOL prevé recobrar 72 millones de dólares adicionales del Safra Bank de Estados Unidos. Por ahora la policía tiene identificado dónde invertirá lo que se ha obtenido hasta el momento. Nos permitirá ser más eficiente en el pago de las pensiones a nuestros servidores policiales que están en el servicio pasivo, invertir en salud, en seguros de vida, en créditos ordinarios, en créditos hipotecarios. Pero la deuda pendiente, aseguran, sigue siendo la judicial, pues las 20 investigaciones no prosperan y no hay ningún sentenciado. No puede ser posible que en Estados Unidos ya tengan 2 autores confesos de haber recibido sobornos de parte del señor Jorge Chérez Miño. ¿Qué más tenemos que hacer? Estamos ya recuperando los recursos, pero en el país todavía no hay un solo sentenciado. De los procesos judiciales y de los demás trámites de recuperación del dinero se encargará el nuevo gobierno, pues el próximo ministro del Interior también será el presidente del directorio del ISPOL. El presidente Lasso inauguró el instituto tecnológico más grande del país y el primero en la ciudad de Machala. En la institución, que costó más de 18 millones de dólares, habrá 29 especialidades. El 15 de diciembre comenzarán las clases, como informa Fabricio Lapo. Con una capacidad para 3.500 estudiantes, arrancará el Instituto Tecnológico Ismael Pérez Pazmiño, el primero de Machala, ubicado en la vía a Puerto Bolívar, en una extensión de 3 hectáreas.
Este complejo dividirá su atención en 3 jornadas con 29 especialidades tecnológicas, entre ellas agroecología, electricidad, gestión y producción de servicios, logística portuaria, mantenimiento de computadoras, desarrollo de aplicaciones web, mecánica automotriz, cuyo taller visitó un equipo de Televistazo. Aquí tienen motores, escáneres y maquinaria para que los estudiantes puedan practicar. Una oportunidad que no pasa desapercibida en la provincia orense, donde según datos de la prefectura, 11.000 de los 14.000 alumnos que se gradúan cada año no pueden ingresar a la universidad. Está conformado por 7 bloques de edificios, además de áreas administrativas. Tiene 32 aulas, 18 laboratorios y 2 talleres. La inversión fue de $18.4 millones, financiados por el Banco Mundial. Las clases iniciarán el próximo 15 de diciembre. Este lunes, el presidente Lasso acudió a la inauguración. Los jóvenes pueden estudiar aquí carreras como mecánica, soldadura, logística aquí al pie del Puerto Bolívar y otras materias más, ya que hay 29 especializaciones. La construcción del instituto fue ofrecida por los gobiernos de los expresidentes Correa y Moreno, que en varias ocasiones realizaron la colocación simbólica de la primera piedra. Sin embargo, 9 años después, los orenses tienen la obra. La gastronomía ecuatoriana se muestra en un nuevo programa de la cadena Sony Channel. El canal de televisión por suscripción muestra a diferentes provincias de Ecuador, comida tradicional y chefs locales. Luis Alfredo Zúñiga con el informe. Aventura Gastronómica Ecuador es el programa que estrenó el canal de televisión por suscripción, Sony Channel. Este docu-reality se graba en el país y se recorre en 5 provincias para conocer sus riquezas turísticas y gastronómicas. La chef cuencana Carolina Sánchez, quien es la primera ecuatoriana en ser galardonada con una estrella Michelin, conduce el espacio. Ellos ya venían haciendo este programa en algunos países como es Argentina, Colombia, pero es la primera vez que se interesaban en Ecuador, así que es una oportunidad muy bonita para poder mostrar la cultura gastronómica que tenemos en el Ecuador. Se recorren Santa Elena, Guayas, Manabí, Azuay y Pichincha. El programa aborda los platos típicos y las técnicas para prepararlos en las ciudades que se visita, junto con chefs locales, de quienes se conoce su trayectoria e incluso se acude a los huertos, sembríos y otros sitios de donde se obtienen los productos para preparar la gastronomía tradicional. Vamos a visitar a los productores, hacemos la recolección de diferentes productos y esto es yo creo que la parte que también va a gustar muchísimo y después terminar la experiencia cocinando con este chef local, el encebollado, la fritada, ceviches. La chef Carolina Sánchez señala la importancia de mostrar los atractivos de Ecuador como herramienta para el turismo. Yo creo que a raíz de esto pues puede haber un interés más grande en hacer otras diferentes producciones. Son un total de 6 capítulos y el primero ya se estrenó el pasado 10 de noviembre. El programa se emitirá cada viernes a las 10 de la noche.